Mi nombre es Ángel Abraham Acosta Pacheco, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas. El día de hoy les vengo a hablar un poquito acerca del tema de la unidad 3 de la materia de Estadística para la Administración 1. El tema 3 es medidas de posición y variación para datos no agrupados y agrupados. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Las medidas de posición, por tanto, sirven para medir y para dividir. En el subtema 3.1 tenemos media aritmética, mediana y moda. Las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos, la de tendencia no central y las de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos permiten resumir la distribución de los datos en un solo valor central alrededor del cual se sitúan, mientras que las segundas dividen la distribución en partes iguales. La media aritmética, geométrica o armónica son tres medidas centrales que nos indican un promedio ponderado de los datos. La primera, la media aritmética, es la más utilizada y la más conocida de las tres. La geométrica se aplica en series que muestran crecimientos porcentuales y por su parte la armónica es útil en análisis de inversión en bolsa. Mediana. En este caso es la medida de posición central más reconocida. Divide la distribución en dos partes iguales. De esta forma expresa el valor mediano que medía. Es muy útil en variables como los ingresos o salarios, a la vez que está muy relacionada con la media y algunos cuantiles. Moda. Estamos ante una medida central de los valores más frecuentes. Por tanto, la moda nos informa sobre aquellos que se repiten en más ocasiones. Esta medida es muy útil en los estudios de mercado cuando medimos una impresión sobre un producto con una escala Likert. Ahora el subtema 3.2. Cuartiles, deciles y percentiles. Estas son medidas de posición no central. Las medidas de posición no central son los cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Los más habituales son los siguientes. El cuartil es uno de los medios más utilizados y divide la distribución en cuatro partes iguales. Así existen tres cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primero. La mitad o mediana son los valores menores o iguales al cuartil 2 y los superiores son representados por el cuartil 3. El quintil. En este caso divide la distribución en 5 partes, por tanto hay 4 quintiles. Además, no existe ningún valor que divida la distribución en dos partes iguales. Es menos frecuente que el anterior. El decil. Estamos ante un cuantil que divide los datos en 10 partes iguales. Existen 9 deciles, de 1 a D9. El D5 se corresponde con la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores se sitúan por puntos intermedios entre estos. Por último, el percentil. Este cuantil divide la distribución en 100 partes. Hay 99 percentiles. Tienen a su vez una equivalencia con los deciles y cuartiles. Y por último, en el subtema 3.3 tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y de Pearson. El rango es un valor numérico que sirve para manifestar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra poblacional en estadística. A través del rango se pueden observar la dispersión total en una muestra en concreto. Este parámetro estadístico es especialmente utilizado en finanzas, ya que resulta de gran utilidad para observar el tamaño que podría adquirir una variación. La varianza. En el ámbito de la estadística solemos emplear la varianza de variables aleatorias estando vinculada a la dispersión de la misma. Las medidas de dispersión en matemáticas se encargan de expresar la variabilidad de una distribución a través de un número. La varianza establecerá la variabilidad de la variable aleatoria. En el caso de una varianza muestral, estaremos ante el cálculo de la varianza de una comunidad o grupo de población en base a una muestra. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos respecto a la media.
Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación o coeficiente de variación de Spearman es una medida estadística que ofrece información respecto de la dispersión relativa a un conjunto de datos. Esta medida es muy utilizada en la ciencia de las estadísticas, relacionando la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. Así, en resumen, el coeficiente de variación sería la variación ambicionada de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye.